Buenos días, hermanos, y buenos días con los amigos que nos visitan el día de hoy también. La predicación del día de hoy se centrará en Colosenses 3, del versículo 9 al versículo 14, lo cual nos dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén, hermanos. Antes de proseguir con la predicación el día de hoy, me gustaría orar, si me lo permiten, por favor. Sí, Padre, te agradecemos en esta mañana que permites que nos congreguemos para darte la gloria y la honra que solo tú te mereces. Te pedimos también por los hermanos que no han podido concurrir el día de hoy. Tú sabes los motivos, que tú estés con ellos. Así como también, Padre, te ruego que me des don de palabra para poder transmitir lo que tú nos quieres decir solamente con tu palabra, la cual nos enriquece, nos redarguye, Señor, y nos nutre. Que no salgamos en esta mañana como hemos entrado por esa puerta el día de hoy, sino que salgamos tocados por tu palabra, Señor, nutridos de ella, gozosos de ella y deleitándonos en tu voluntad, Señor, para que las personas que no te conocen aún vean esa luz, vean reflejado, Señor, el amor y misericordia que tú tuviste, tienes y tendrás con nosotros. Te lo rogamos, Padre, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Como ya saben, hermanos, estos versículos Pablo los escribe desde la cárcel a los creyentes de Colosas, de la iglesia de Colosas, porque se había detectado que se habían infiltrado falsas doctrinas, falsas enseñanzas en la iglesia de Colosas. Y lo primero que insta Pablo, en primer lugar, en el capítulo 1, luego de haber creído a los creyentes, él les insta a ser llenos del conocimiento pleno de su voluntad. Del conocimiento, hermanos, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nos dice en el capítulo 1 Pablo, a reconocer su deidad y soberanía en el capítulo 2, que es la única que nos puede reconciliar con el Padre sin necesidad de obras muertas y que somos deudores de su obra redentora. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si hemos muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, no vivir bajo sus preceptos, tradiciones y leyes de hombres. En el versículo 9 nos dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿A quién va dirigido estos versículos, hermanos? Va dirigido de Pablo, no a un pueblo inconverso, va dirigido a los creyentes de Colosas, nacidos de nuevo, hermanos.
A los creyentes nacidos de nuevo, siendo nuevas criaturas. Pero dice en el versículo 9, con sus hechos, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. En el 10 nos dice, no basta solo con nacer de nuevo, porque nos dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. No basta solo con nacer de nuevo, hermanos. Hay que vestirse conforme a Jesús, no por apariencia, renovados hasta el conocimiento pleno de su voluntad, hermanos. En el 11 nos dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. La renovación del conocimiento pleno, hermanos, no depende definitivamente por nuestra genealogía o nacionalidad. No es por identificación, no por etnia o raza, no es por la condición social, sino que es por el que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Darle cabida a nuestro Señor, obrando en mí. En el 12 nos repite nuevamente, hermanos, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En el 10 nos dice revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién nos creó? Nuestro amado Señor Jesucristo se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿De quién? De la voluntad de nuestro amado Señor Jesucristo. En el 12 ya nos dice cuáles son la vestimenta que deberíamos día a día nosotros tener, hermanos, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Ya es más específico Pablo en este versículo, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En el 13 nos dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Es muy difícil esto, hermano. Inclusive entre nosotros que somos hermanos en la fe y se nos ha revelado la verdad en nuestras vidas y tenemos morando el Espíritu Santo en nosotros, es muy difícil. Justamente la convivencia es muy difícil y tenemos que aceptarlo. Justamente ustedes saben que nos cambiamos de domicilio y una amiga nuestra también se cambió de domicilio. Y claro, ustedes saben cómo están ahora los alquileres, no se paga lo que se pagaba hace un año. Ha subido el doble y en algunos hasta el triple. Y ella dice, claro, ella es sola y consiguió un departamento, un piso, gracias a Dios. Y yo le digo, ¿cómo vas a hacer? No, voy a vivir con una pareja de amigos. Digo, lo vas a tener difícil. ¿Qué va? Me dice, son amigos míos. Eso no hay problema. Yo le digo, te lo advierto, le digo como amigo, eso va a ser difícil. Y nos invitó a la inauguración de su piso. El primer día. Pues el primer día ya empezaban las discrepancias, los roces. Y yo le dije, lo vas a tener difícil. Es muy difícil la convivencia, hermanos. Tenemos que aceptarlo y asimilarlo. Pero donde se ve la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en su iglesia, en su cuerpo, en un cuerpo que venimos de distintas nacionalidades, de distintas costumbres, de distintas culturas, como por medio de su amor, lo comentábamos una vez con los ancianos, el Señor obra en su iglesia, hermanos, para que a pesar de tener distintas diferencias, el amor del Señor es el que nos mantenga unidos, hermanos. El que nos salvó y apareció una vez en nuestras vidas. En el 14 nos dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor.
La predicación de hoy consistirá en 3 puntos, hermanos. Reconocimiento, vestirse y cómo vivir en comunión con los hermanos y con el prójimo. La primera parte, hermanos, la lectura se hizo a partir del versículo 5, porque nos dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, nos dice la palabra de Dios. En el 5 nos dice, hermano, si hemos muerto a la vida antigua, al viejo hombre, haced morir lo terrenal en nosotros: fornicación, malos deseos, impureza, pasiones desordenadas, que es idolatría. Ya en aquellos tiempos Pablo nos ilustraba, hermanos, a veces relacionamos la idolatría con imágenes. Y no es solo con imágenes la idolatría, hermanos. La idolatría la podemos tener con un tipo de vida desordenado. Como nos dice en el versículo 9, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Y qué nos dice a continuación? Que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Palabra muy dura, hermanos. En los cuales vosotros, creyentes, también andabais en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, nos dice el 8, pero ahora, creyente, que habéis muerto juntamente con Cristo, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Por eso nos dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. En este primer punto, hermanos, empezaré con una pregunta. ¿Ustedes creen en la actualidad que un creyente convertido y nacido de nuevo no puede tener malos deseos, no puede tener malicia? Estoy diciendo no puede o no debe, no es lo mismo. ¿Alguien en esta mañana, de los que hemos experimentado y sido agraciados por la misericordia del Señor y hemos nacido de nuevo, una vez que hemos nacido de nuevo, hemos creído y hemos nacido de nuevo, aún así no hemos tenido esto? ¿Hemos tenido o no hemos tenido? Nos quedamos callados. ¿Hemos sufrido o no hemos sufrido? Sí. No, porque yo pensaba que era el único. Pero bueno, ya me quedo más tranquilo, veo que no. Podemos decir muchas veces: yo no practico la fornicación, no soy avaro, no soy idólatra, no adoro imágenes, y ver para otro lado. Nos dice el versículo 7, cuando vivíais en ellas. Lógicamente, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo y que se revele en nuestros corazones y nos haya convertido en una nueva criatura, antes de eso vivíamos en ellas. Me acuerdo cuando fuimos a Ibiza y se nos predicó sobre los pecados recurrentes. Se nos explicó claramente que nos deleitábamos viviendo de aquella manera. Pero ahora, por la gracia de Dios, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, nos denuncia cuando caemos en ellas. Tenemos que reconocer, hermanos, que ya no vivimos ni nos deleitamos en estas cosas, pero que aún caemos a veces en ellas, porque ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros nos los denuncia.
A veces no sé si consciente o inconscientemente nos desligamos de este tipo de falencias las cuales sufrimos, hermanos. Pero tenemos que reconocerlas. ¿Por qué? Porque al enemigo le interesa eso. Al enemigo le interesa que no reconozcamos que somos débiles, que no reconozcamos que caemos, que no reconozcamos que a veces nos llenamos de ira y de malos deseos. ¿Por qué le interesa eso al enemigo? Porque de esa manera no podremos ser renovados si no lo reconocemos. Nuestra naturaleza pecaminosa, de que aún vivimos, tenemos morando el Espíritu Santo, pero que hay esa lucha diaria de la carne contra el Espíritu. Trataré de ser un poco menos rápido para que le pueda traducir. Sí. Pues, hermanos, tenemos que reconocerlo. Como segundo punto, ¿cómo dejamos esto? Con el carácter que tenemos y que aún vivimos en la carne. Muchas veces decimos es imposible con el carácter que tenemos. A veces yo el primero criticamos a hermanas, hermanos que tienen un carácter muy volátil. Pero a veces no solamente los hermanos de carácter volátil reaccionan de esta manera, nosotros también. Yo también. El que no sea así, bienaventurado sea. Es verdad que somos nuevas criaturas, pero tenemos que reconocer que esta nueva criatura aún vive en este envase carnal y tenemos una lucha diaria con los deseos de la carne y que en este corazón el Señor aún sigue obrando en él. Por eso es necesario, hermanos, como nos dice el versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es necesario despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. ¿Y cómo es el nuevo hombre? Conforme a la imagen del que lo creó, de nuestro amado Señor Jesucristo. Nos vamos renovando día a día hasta el conocimiento pleno. Profesamos muchas veces que amamos a nuestro Señor Jesucristo. Y claro, yo hago una comparación del amor hacia nuestro Señor Jesucristo y que a veces nuestro amor también es imperfecto. Pero cuando nos enamoramos de nuestras parejas, ¿cómo nos vamos amoldando a ellas, a sus gustos, inclusive hasta en su forma de hablar? Pues si nosotros nos enamoramos un día de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿cómo debería ser nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Tratando de revestirnos de Él, tratando de vivir bajo su voluntad. Hay algo muy importante que recalca Pablo en el versículo 11, en el cual nos dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Nos indica que el conocimiento pleno y la comunión con nuestro Señor no depende de mi nacionalidad ni de mis características en la carne que nos identifiquen, ni de cultura ni de estado social, sino que depende de Cristo, que es el todo y en todos. El pueblo escogido de Dios no nace en un sitio geográfico, ni se caracteriza por un bisturí manejado por un hombre en nuestra carne, sino por el bisturí de Dios en nuestros corazones, hermanos. En la antigüedad, la diferencia y discriminación de etnias y clases sociales era corriente. El judío conocía al único Dios verdadero. El gentil conocía a muchos dioses. Esto provocaba diferencias y muros doctrinales. Por otra parte, el griego miraba con desprecio al bárbaro y al escita, que desconocían la lengua y formación griega. A esta sociedad se dirigió Pablo,
que prevalecían las diferencias entre libre y esclavo, entre varones y mujeres, ciudadanos y no ciudadanos, circuncisos o no circuncisos. Y en la actualidad no dista mucho de la antigüedad, hermanos. No basta con congregarnos a rajatabla de lunes a domingo, ni de nacer en un hogar cristiano, sino que una vez nacidos de nuevo, de vestirnos, hermanos, como escogidos de Dios. En el versículo 12 nos dice, vestíos como escogidos de Dios. Vestíos como escogidos de Dios. Estas tres palabras me encantan, hermanos. ¿Por qué? Porque al recordarla y al recordársenos, me enamoro más del Señor. A veces yo creo que menospreciamos estas tres palabras de este versículo, vestidos como escogidos de Dios. Y lo voy a hacer una comparación. Cuando vamos al mercado, los que hacemos la compra, las mujeres o los hombres, vamos a escoger unas legumbres, unos tomates. ¿Cuáles escogemos? Para que salga una buena comida. Más barato. Los más baratos, los que estén maduritos, los que no estén mayugados, los más grandes. Escogemos esos, ¿no? Escoges los de mejor estado, los maduros, los de buena apariencia. Hago otro ejemplo. Ahora que se acerca el Mundial, para los que nos encanta el fútbol. Las selecciones de fútbol de un país, ¿a quiénes escogen? A los que destacan más, en teoría, a los que tienen más actitudes, a los mejores. O en cualquier disciplina deportiva, siempre en una selección o escogen a los mejores. En los gobiernos de los países, a sus ministros, porque un presidente no puede gobernar solo, tiene que tener ministros. ¿A quiénes escogen? A los que tengan mejor currículum, supuestamente. Ya sabemos también por dónde va. Pero supuestamente escogen a los que tienen mejor currículum, mejores actitudes, los títulos, 5 o 6 títulos. Escogen, entre comillas, a lo mejor. Pensamos muchas veces y dudamos si podemos dejar la ira, el enojo y la malicia, malos deseos, con el carácter que tenemos y esta carne que nos arrastra a caer. Pues hermanos, Dios nos escogió a pesar de nuestras debilidades. Dios nos escogió. Piensen lo que dije antes. Cuando uno escoge algo en el mundo, un tomate, el tomate no siempre será maduro. Se pudrirá. Cuando un seleccionador escoge un jugador, no tendrá sus habilidades siempre. Son perecederas. Cuando un presidente coge a un ministro, ya sabemos cuánto dura un gobierno de turno en un país, que es pasajero. El Señor Jesucristo nos escogió, nos seleccionó eternamente, hermanos, para vivir con Él. Nos escogió eternamente. Un futbolista, cuando lo escoge un seleccionado de un país, se abstiene, hace dietas, hace una vida disciplinada. ¿Por qué? Porque representa a un país y es un orgullo para ese deportista. Nosotros que somos escogidos y seleccionados por un Dios, nuestro Señor, ¿no es un aliciente, hermanos? ¿No nos enamoramos más de Él? A ver en qué estado nos escogió Él.
Al ver que apareció en nuestras vidas que éramos enemigos de Dios. No olvidemos eso, hermanos, éramos enemigos de Dios y nos convirtió por medio de su misericordia y amor en coherederos con Él. Eternamente, hermanos, en su reino para estar con Él. ¿Esto no nos insta, hermanos, a revestirnos de Él? A no decir es imposible por mi carácter. A no decir que es imposible porque aún vivo en la carne. Tenemos que recordar esto, hermanos, que somos escogidos de Dios. No por nuestros méritos, no porque lo merecíamos, sino por su amor y por su misericordia, hermanos. Como escogidos de Dios, santos y amados. De entrañable misericordia. Yo creo que Pablo no le pudo dar otro mejor adjetivo a la misericordia. Entrañable. Sabemos lo que significa entrañable, que procede de las entrañas, que procede de adentro, hermanos. Una misericordia genuina, no una falsa apariencia, no una falsa misericordia, que se puede aparentar, En esta vida, siendo débiles y viviendo alejados del Señor y no en comunión de Dios, se puede aparentar tener una falsa misericordia, pero Pablo nos insta a tener una entrañable misericordia, una misericordia genuina, hermanos, que nace de nuestras entrañas, de lo más profundo de nuestro ser, que no es una misericordia hipócrita, que no es una apariencia falsa, hermanos. ¿Cómo se acercó nuestro Señor a nosotros? ¿Lo merecíamos? Unos muertos y enemigos de Dios, viles pecadores, que ofendíamos a Dios. No olvidemos esto, ineptos. ¿Merecíamos la justicia que siempre exigimos? Hubiéramos sido fulminados. No merecíamos más que la muerte eterna, hermanos. Y el rechazo de Dios es lo que merecíamos. Lo que a veces hacemos por nuestro orgullo, rechazar a las personas. Y Él tuvo misericordia y amor para con nosotros. Vuelvo a repetir, de enemigos a hijos de Dios y coherederos de su reino eterno junto al Señor, por medio de su compasión a nosotros. Qué gran salto hicimos en nuestras vidas, pero no porque lo merecíamos ni por nuestras obras, sino por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Misericordia quiero y no sacrificios, nos dice la palabra santa. Sed misericordiosos como nuestro Padre también lo es con nosotros. ¿Por qué entonces somos tan radicales y tajantes con quienes nos ofenden injustamente? Y no nos compadecemos. ¿Por qué no nos involucramos y nos preguntamos qué los mueve o impulsa a reaccionar a las personas y vivir de una manera tan agresiva de espaldas a Dios y los lleva a reaccionar de esta manera con su entorno? ¿Por qué no nos compadecemos de aquellas personas que tienen el entendimiento entenebrecido, hermanos? Que no viven con gozo ni se deleitan en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice también, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. La bondad es lo que nos lleva, hermanos, a procurar lo bueno para nuestro prójimo, a disfrutar del bienestar del prójimo sin envidia, a sacrificar nuestros intereses personales para que el otro reciba un bien. Es tu felicidad a costa de la mía. Es fácil decirlo, pero es difícil vivirlo. Es difícil experimentarlo. Es difícil deleitarse en ello. Lo natural del hombre es al revés. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Pues nos dice el Señor Jesucristo en su palabra santa
en Hebreos 12:2, no importa que vayan allí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Puesto los ojos en Jesús, hermanos, el autor y consumador de la fe. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El autor y consumador de la fe, un Dios, hermanos, sufriendo la cruz. El que menos, el único acto, pero el que menos merecía una muerte de cruz. Esa cruz la merecíamos nosotros. Nosotros la merecíamos esa cruz, él no. Él era el único acto. Y lo hizo por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo puesto delante de él? Primero, su obediencia hacia el Padre, hermanos. Y segundo, su gozo era nuestra salvación. El hombre perdido. El hombre condenado a una muerte eterna, que era lo que merecíamos si pedíamos justicia. Ese era el gozo puesto delante de nuestro amado Señor Jesucristo, hermanos. Vio nuestra salvación en la cruz de benignidad, hermanos. La felicidad, tu felicidad a costa mía. ¿Por qué se nos hace tan difícil eso, hermanos? ¿Por qué se nos hace tan difícil reflejar la benignidad de nuestro Señor Jesucristo? A procurar lo bueno de nuestro prójimo, hermanos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y el que más me encanta, de humildad. ¿Somos humildes? Va a ser como mi hermano Olmer, cuando saluda, buenos días. Buenos días. ¿Somos humildes, hermanos? La humildad es vernos como somos en realidad y ver a Dios como lo que Él es. La humildad se relaciona normalmente con la pobreza. Dice, Él es muy humilde. En cierta parte lo relacionan con la pobreza porque el pobre no tiene mucho de qué jactarse materialmente. El pobre normalmente no tiene posesiones ni nada. El rico sí. Entonces, se lo cataloga normalmente o se lo relaciona con el pobre. La humildad es no verse por encima de los demás, hermanos. Lo contrario de la humildad es el orgullo. Una persona orgullosa se distingue porque siempre está ofendido y agraviado. Normalmente dice, no me tomaron en cuenta o no fueron justos conmigo. Yo merezco más. Es que fueron injustos conmigo. Y si hubieran sido justos, ¿cómo nos verían bajo la luz de la palabra, hermanos? Si defendemos también radicalmente nuestra posición y propia opinión, somos orgullosos y debemos arrepentirnos. En Filipenses 2, del 5 al 8 nos dice el autor de la humildad: haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, la humildad, el cual siendo aún en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró a su posición, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Amén, hermanos. El autor de la humildad nos llama, haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, hermanos. Nos llama la palabra.
el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Por qué nos aferramos muchas veces a nuestra propia sabiduría? Nos aferramos a nuestra posición. Si alguien quiere o sabe más que nosotros, ya nos cuesta. Ya discrepamos con aquella persona. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en forma de siervo, se humilló a sí mismo. El Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, hermanos. Lo que nosotros detestamos. ¿O nos gusta que nos humillen delante de otras personas? ¿Nos gusta que nos humillen delante de otras personas? Somos orgullosos. Y el Señor Jesucristo, siendo un Dios, no se aferró a su forma de Dios, tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es que me ofendió y eso no es justo conmigo, como he sido yo con aquella persona, con ese hermano. ¿Fue justo la cruz para Jesús? El único que no había pecado. Y recibió muerte y muerte de cruz para los criminales. La cruz era para los criminales, hermanos. Fue humillado. Recibió muerte el único que no merecía ese tipo de muerte. Pero él tenía el gozo puesto delante de él. Nuestra salvación y la obediencia a nuestro Padre. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Tenemos la mala costumbre de relacionar la mansedumbre con debilidad. Es que si soy manso con este que siempre me ve la cara de tonto. Y queremos tener nosotros esa apariencia de que no somos... que nos pueden atacar tan fácilmente, porque si no siempre nos van a atacar. No somos así. Van a pensar que somos débiles y no, tenemos que poner hasta aquí. No puede ser. Y relacionamos muchas veces la mansedumbre con la debilidad, con no mantener nuestras convicciones, con cobardía. Y yo me pregunto y les pregunto en esta mañana, ¿quién fue la persona más mansa que hubo en este mundo? Nuestro Señor Jesucristo. Y no sé por qué nosotros relacionamos la mansedumbre con la debilidad. ¿Había debilidad en nuestro Señor Jesucristo? Era un Dios, es un Dios, hermano. Un Dios que vino a este mundo. ¿Podemos catalogarlo a Él como débil o cobarde? Pues sí, nos equivocamos muchas veces a relacionar la mansedumbre con debilidad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso en vuestras almas, nos dice nuestro Señor Jesucristo de sus preciosos labios. La mansedumbre y la cobardía no son sinónimos, hermanos. Muchas veces decimos, yo soy manso con mis jefes, soy manso con mi padre, soy manso con los ancianos de la iglesia. Normalmente ejercemos la mansedumbre, las pocas veces que la ejercemos, con los que aceptamos como autoridades superiores a nosotros. Y no tiene que ser solo así. Debemos de ser mansos con quienes creemos inferiores a nosotros y nos ofenden y provocan. John MacArthur describe la mansedumbre como tener poder bajo control. Manso es el que teniendo poder reacciona con mansedumbre, hermanos, con gentileza, aun cuando nos hieren o nos provocan injustamente.
Lo contrario de mansedumbre es reaccionar con ira, con enojo, lo que nos lleva a tener malos deseos y querer hacer nuestra propia justicia. Y eso yo creo que es falta de fe, hermanos. ¿Por qué? Porque no esperamos en la justicia del Señor. Tenemos que ser conscientes que tenemos un poder, porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo, pero que no es propio nuestro. Tenemos que esperar en el poder y en la justicia del Señor Jesucristo. Y esto va ligado a ser pacientes, a no querer hacer nuestra propia justicia, sino a tener paciencia y esperar en la justicia divina, que es la justicia perfecta. Y por último, paciencia. ¿Eres paciente con el que se te cruza a los que conducimos? ¿Con los que se te cruzan en la carretera? ¿Con el que te cierra? ¿Con el que va a 60 en el carril izquierdo? ¿Con el que cuando vamos a un supermercado paga, está delante nuestro y vamos con prisa y paga con 100 monedas de 5 y 2 centavos? Es la capacidad que, a pesar de que no se hagan las cosas bajo tu voluntad, en tu tiempo y en el momento que tú quieres, a pesar de ser tentados y provocados, mantenernos pacientemente. Es difícil tener control y mantenerse paciente, pero no es lo que tuvo, tiene y tendrá nuestro Señor Jesucristo con nosotros cuando caemos muchas veces en el mundo, hermanos. Todas estas vestimentas que nos dice Pablo, la misericordia es para dejar de condenar, la humildad para dejar los malos deseos, la humildad para dejar el orgullo, avaro, solo pensar en nosotros, la mansedumbre para dejar la ira y enojo, la paciencia para no crear malicia. ¿Con quién luciremos la vestimenta del Señor, hermanos? La misericordia, la benignidad, la mansedumbre, la humildad. ¿Con las personas que nos tratan bien? ¿Con quienes nos aman? Eso lo hacen los impíos. ¿O con las personas que nos ofenden, provocan y discrepan con nosotros y se confrontan con nosotros? El fruto del Espíritu, hermanos, florece en medio de las tentaciones, provocaciones y confrontaciones. En el 13 nos dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuánto nos cuesta perdonar, hermanos? Cuando no perdonamos es porque no hemos conocido ni experimentado el perdón de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Cuando no hemos sido conscientes de los viles que éramos, viles pecadores, y que aún seguimos cayendo, y no recibimos la gracia y misericordia del perdón de nuestro Señor Jesucristo. De gracia recibisteis, de gracia dad, hermanos. Porque a pesar de nuestras diferencias políticas, culturales y hasta cierta interpretación de la escatología, hermanos, nos une el amor del Señor, su misericordia y gracia, nos une su evangelio. Porque yo me pregunto, si no somos capaces de soportarnos y perdonarnos entre hermanos en la fe, ¿qué será con las personas que aún no lo conocen? Con los inconversos, con los que aún no se les ha revelado nuestro Señor Jesucristo en sus corazones, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares. Si no, lo que nos une entre nosotros y no somos capaces, hermanos, de perdonarnos y soportarnos, ¿qué nos espera con los de allá afuera? ¿Qué Dios verán reflejado en nosotros, hermanos? Y sobre todas estas cosas,
vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Nos dice el versículo 14. En Juan 13:35 nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos hacia con los otros. Con quienes normalmente, o las pocas veces que aplicamos la benignidad, la misericordia, la entrañable misericordia, con quienes obramos de esta manera, las pocas veces que lo hacemos, con humildad, con paciencia. A pesar de que continuamente son rebeldes y nos ofenden, nos decepcionan, nos provocan, nos contradicen, tienen controversias con nosotros y a veces poca cortesía con nosotros, tenemos misericordia y no nos llenamos de rencor. Somos benevolentes, mansos y pacientes. ¿Con quiénes? ¿Por qué? Porque los amamos. De este mundo es lo que más amamos, nuestros hijos. De este mundo, digo, porque primero el amor a Dios. Y eso nos permite, hermanos, poder ser misericordiosos y pacientes con ellos. Por eso nos dice el versículo 14, y sobre todas estas cosas, sobre la misericordia, sobre la benignidad, sobre la humildad, sobre la paciencia, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Porque si no sería una falsa misericordia, una falsa benignidad, hermanos, una falsa apariencia. A pesar de que somos padres imperfectos, uno de los seres que más amamos y demostramos nuestra misericordia y humildad es con nuestros hijos. Por eso, hermanos, el vestirnos del Señor es necesario para que Él crezca y nosotros menguemos. Por eso acudamos continuamente al trono de la gracia, donde encontraremos y nos deleitaremos en su gracia para el socorro oportuno. Hermanos, somos escogidos por nuestro Dios para ser su pueblo e hijos de Dios. El Señor nos escogió, nos seleccionó. Y muchas veces decimos: Señor, no soy capaz de vencer mi ira, mi enojo. Por eso, hermanos, acudamos continuamente al trono de la gracia, donde encontraremos y nos deleitaremos en su gracia para el socorro oportuno. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. En conclusión, la predicación, hermanos, no va de no hagas y dejad esto, porque puede ser legalismo puro. En conclusión, la predicación del día de hoy va de que luego de haber nacido de nuevo, día a día, vestirnos y revestirnos de nuestro amado Señor Jesucristo. Primer punto, reconocer que a pesar de haber nacido de nuevo, no estamos exentos de sufrir ira, enojo y malicia. Segundo punto, vestirnos de nuestro amado Señor Jesucristo. Y no puedo obviar el versículo 15, hermanos, para ya terminar. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos y hermana, en esta mañana, la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, en la que fuimos llamados en un solo cuerpo, que es la iglesia, y sed agradecidos. Que el Señor, no olvidemos, hermanos, que el Señor nos arrancó del viejo hombre, de la antigua forma de vida,
de la muerte eterna, hermanos. Nos arrancó de allí. Del viejo hombre, del entendimiento entenebrecido, bajo la luz de su gracia, hermanos. Por eso debemos reaccionar con gracia para con quienes nos ofenden, hermanos. No olvidemos, nos dice la palabra santa, sed agradecidos. Vivamos con el espíritu del agradecimiento, hermanos. Porque no juzguemos, no olvidemos que éramos así nosotros. Antes de que el Señor aparezca en nuestra vida, nosotros blasfemábamos, nosotros ofendíamos, nosotros nos llevábamos, era nuestra forma de vida, nos deleitábamos en esa forma de vida. No olvidemos que el Señor nos arrancó de allí, hermanos. Entonces, ¿cómo deberíamos vestirnos ante las personas, tanto ante nuestros hermanos en la fe como los que no le conocen? Si nos arrancó de allí, cuando nosotros, recordemos, para estar mucho más agradecidos, cuando nosotros vivíamos y nos deleitábamos en esa forma de vida, ¿qué hubiéramos deseado? Alguien que venga y nos juzgue, nos señale, nos condene, por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Su misericordia, su humildad, su benignidad, su paciencia. Pues vistámonos de eso, hermanos, porque nosotros éramos eso. Y quien nos arrancó de allí fue el Señor Jesucristo. Espero, hermanos, en esta mañana haber podido transmitir lo que la palabra de Dios nos dice, que nos gocemos en su palabra, hermanos, que nos gocemos y nos deleitemos viviendo con misericordia hacia los demás, con humildad, hermanos, que no lo veamos como una carga, sino que nos deleitemos, porque esa es la nueva criatura, esa es la nueva vestimenta que debemos vestirnos día a día. No nos olvidemos que vivimos en la carne, hasta que el Señor nos recoja, que aprenderemos de Él, hasta que el Señor nos recoja, ser mansos y humildes de corazón. No nos olvidemos de esto, hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo para que los que no le conocen vean ese pueblo escogido y seleccionado por un Dios que ahora es nuestro Dios, y que tenemos un Padre al cual era enemigo nuestro y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Padre. Eso nos inste, nos ayude y nos anime a vivir bajo su vestimenta, hermanos. Amén. Amén.